Ok, entonces vamos a continuar, ¿no?, con la clase anterior en la que estábamos viendo los ejercicios en el cuaderno de trabajo de estiquiometría en soluciones, ¿no? Vamos a continuar con el que les quedó por terminar. Entonces, de 131 terminamos en clase. Estábamos haciendo el ejercicio 140, ¿no?, que decía que, bueno, hacían reaccionar 200 gramos de una piedra caliza, pero esta piedra caliza, lo que tenían de carbonato de calcio de la piedra caliza era simplemente el 60% que tenían para la reacción, ¿no? Y le hacían reaccionar con una solución de ácido clorhídrico del 30% en peso y densidad de 1.150 gramos por centímetro cúbico. Tenían además que como información que esta reacción transcurre en condiciones normales de presión y temperatura. Y bueno, y de ahí les podía calcular el literal E, el B, el C y el D, ¿no? Nosotros habíamos calculado en clase la última vez el A, que era la masa del cloruro de calcio formado. Vamos a ver solo las respuestas ahora para revisar el C y el D. Bueno, entonces tenían el A y habíamos calculado entonces que la masa que teníamos era de 133.1 gramos de cloruro de calcio, ¿no? Eso es lo que podíamos obtener dado las condiciones iniciales del problema. Teníamos también que el volumen de dióxido de carbono obtenido era 26.84 litros, y eso también, bueno, como habíamos encontrado eso, sabíamos que el CO2 es un gas, está a presión atmosférica, por lo tanto es posible aplicar la ecuación de estado. La ecuación de estado dice que el volumen del gas es igual al número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura dividida para la presión, de donde la temperatura y la presión nos dan como dato porque nos decían a condiciones normales, ¿no? Sabemos que condiciones normales significa los 173.15 Kelvin y la presión una atmósfera, donde E es la constante universal de los gases, que también tenemos que saber que es 0.082 atmósferas de litro mol Kelvin. Y lo que faltaba para encontrar el volumen del CO2 era el número de moles, pero el número de moles lo podemos obtener dado que tenemos los datos, ¿no es cierto?, del carbonato de calcio y sabemos la ecuación. Sabemos que una mol, a ver, hemos pensado, ¿no? Una mol de carbonato de calcio es equivalente a una mol de CO2. Entonces sabíamos cuáles son las moles del carbonato de calcio, dado que sabíamos cuál es la masa y cuál es la pureza. Bueno, los pesos moleculares, bueno, ustedes siempre saben que tienen los datos, ¿no?, para calcular los pesos moleculares. Y con eso habíamos llegado a esa respuesta. Y en eso nos habíamos quedado la clase anterior. Entonces yo les dije que terminen el C y el D. Entonces vamos a ver el C y el D, solo a revisarla rápidamente, porque es lo que tenían que terminar, ¿no? Entonces para que ustedes puedan revisar si hicieron sus cálculos correctos. Ya, al momento esto no está en el aula virtual. Al final de la clase cargo porque están todas las soluciones de los ejercicios que vamos a trabajar ahora. ¿Ya? Y al final de la clase les subo el aula virtual. El C eran los litros de disolución del ácido clorhídrico consumidos en la reacción. Ok, entonces como dato del problema teníamos que teníamos 30 gramos de ácido clorhídrico por 100 gramos de solución. ¿Ya? Tenemos como datos, bueno, repitamos lo mismo, lo que hemos visto, la masa, el carbonato de calcio, la pureza, la densidad. Entonces, bueno, y la reacción. Entonces, el volumen del ácido clorhídrico, como en los ejercicios, bueno, de soluciones, generalmente podríamos sacar utilizando la concentración, ¿no es cierto? 100 gramos perdón, 30 gramos de ácido clorhídrico por 100 gramos de solución, y también utilizando los datos de la densidad. Entonces ahí tendríamos la parte de nuestra solución, pero claro, necesitamos el volumen, entonces necesitamos saber cuál es la relación del carbonato de calcio que nos dan como dato y el ácido clorhídrico que la tenemos aquí. Entonces, bueno, hacemos lo que estamos en la letra A y B. Nuevamente, ¿no es cierto?, tenemos 200 gramos de carbonato de calcio, pero repito, esos 200 gramos no son todos los que se van a utilizar para la reacción,
sino simplemente el 60% porque es el dato del problema, ¿no? Está por eso. Entonces, 200 gramos de carbonato de calcio por 60 gramos de carbonato de calcio dividido para 100 gramos de la piedra caliza, que es lo que dice el problema. Sabemos que la relación está entre 1 mol de carbonato de calcio, 2 moles de ácido clorhídrico. Sabemos también que entonces 1 mol de carbonato de calcio pesa 100.09 gramos de carbonato de calcio. Y entonces simplemente resolvemos, ¿no? Porque aquí están los otros datos que nos daban 36.5 gramos de ácido clorhídrico, 1 mol de ácido clorhídrico y 100 gramos de solución. En 100 gramos de la solución hay 30 gramos de ácido clorhídrico y la densidad de la solución es 1.150 gramos en un centímetro cúbico. Entonces, bueno, si resolvemos todo esto, nos queda que el volumen del ácido clorhídrico es 253.7 centímetros cúbicos. Y si queremos en litros, como es la respuesta de su ejercicio, dividimos para 1000, ¿no? Dividimos para 1000, un litro, 1000 centímetros cúbicos. Esto es igual a 0.254 litros. Esto es para el literal C, para que ustedes revisen si lo hicieron así. Entonces, bueno, ustedes podrían plantear diferentes reglas de tres, como repito, aquí está ya todo condensado, pueden ir paso por paso, pero bueno, este es el procedimiento, ¿no? Y tenemos el D, que dice, bueno, si el rendimiento de la reacción es del 75%, calcular la masa del cloruro de calcio obtenida. ¿Qué quiere decir rendimiento de la reacción? Habíamos definido que el porcentaje de rendimiento es igual al rendimiento real dividido por el rendimiento teórico por el 100%. Entonces, bueno, ¿cuál es el teórico? ¿Cuál es el rendimiento teórico del cloruro de calcio? Entonces voy a mi literal A nuevamente, entonces voy a mover la diapositiva. Entonces dice, bueno, dadas las condiciones, ¿cuál es la masa del cloruro de calcio formado? Entonces, el teórico son 133.1 gramos. ¿Sí? Esto es todo lo que yo puedo tener, dado que todo está funcionando bien y todo reacciona bien y no perdí ningún gramo durante pesar, durante cambiar, durante nada. ¿Sí? Entonces, el teórico sería 133.1 gramos. Voy nuevamente a literal D. Entonces sabemos que el rendimiento teórico era 133.1 gramos y me dicen, bueno, el rendimiento de la reacción me dan como dato es del 75%. Entonces me piden calcular el rendimiento real, o sea, cuál es el rendimiento de la reacción. Entonces, la masa es igual a 0.75 por 133.1 gramos, y esto es igual a 99.8 gramos de cloruro de calcio. Entonces, esto es lo que realmente tengo a la final, ¿no? Cuando hice mi experimento, porque el rendimiento simplemente fue de 75%. Bueno, eso es lo que ustedes tenían que haber completado. Espero que, bueno, no hayan tenido problemas en ese literal C y el literal D y lo hayan hecho también, ¿no? Las dos cosas. Que hayan acabado sus dos literales. Vamos a continuar ahora con otro ejercicio. Ok, continuamos como siempre. Tienen unos minutos para pensar. Después, si es que puedo, les voy preguntando en partes, si es que el ejercicio me permite. Y después damos la respuesta. Dice, es el 135, ¿no? Dice, en la obtención de nitrato de cobre 2, el cobre reduce al ácido nítrico al monóxido de nitrógeno. Se reacciona 0,12 átomos gramos de cobre, entonces A. Se necesitan 0.24 pesos equivalentes de ácido. B. Forman 1,792 litros de monóxido de nitrógeno gaseoso en condiciones normales. C. Requieren 250 centímetros cúbicos de ácido, 1.2 molar. Y D. Ninguna respuesta. Entonces tienen, como siempre, unos 2 minutos para pensar cómo haríamos. Vamos a empezar con el literal B primero, ¿sí? Pero bueno, primero entiendan realmente qué es lo que está en el problema y luego conversamos. Yo les voy guiando qué es lo que quiero de ustedes y luego revisamos. Y también, por favor, mientras, bueno, si analizan antes o si los ejercicios van avanzando antes de sus compañeros, no se olviden de entrar al aula virtual y marcar su asistencia.
Ok, entonces lo primero que van a hacer es revisar, verificar si esta ecuación que está aquí se encuentra balanceada. Si la ecuación no se encuentra balanceada, entonces balancean la ecuación y me envían al chat la ecuación balanceada. Empezamos por eso, por balancear la ecuación. Entonces al chat envían la ecuación balanceada. Ok, entonces tienen que enviarme al chat la ecuación balanceada, ¿sí? Así continuamos. Entonces, de paso se van concentrando en la clase, ¿ya? Entonces, la ecuación balanceada al chat, gracias a la primera persona, pero los demás también tienen que enviar la ecuación balanceada.
Ok, bueno, yo tengo la ecuación balanceada. Dado que tengo la ecuación balanceada y son condiciones normales, les voy a pedir que ustedes intenten calcular literal B solos. Después les enseño, ¿no? Dado que son condiciones, porque ya les voy a enseñar la ecuación balanceada, ¿no? Pero dado que está la ecuación balanceada y el ejercicio es muy similar al ejercicio anterior, dado que es condiciones normales, les voy a pedir que ustedes solos traten de calcular el literal B. ¿Ya? Más o menos creo que está aquí. Mi solución. Bueno, aquí está. Ya. Más o menos así. Ya. Entonces, calcular el literal B, el volumen del monóxido de nitrógeno. Ok, entonces, su respuesta tengo dos. Faltan los otros chicos. Muy parecido al anterior, ¿no? ¿Qué significan condiciones normales? Y utilizando mi ecuación, ¿cómo encuentro el volumen? Ya tengo tres, gracias.
¿Qué pasa con los otros chicos? Ok, ahora necesitaban que les pregunte. Muy bien, ok, gracias. Ok, entonces vamos a ver, ¿no? Ahora, podemos hacer igual el cálculo de moles como hice antes, o sabemos que a condiciones normales una mol ocupa 22.4 litros, ¿no? Entonces podemos plantearlo de esta manera, pero es análogo a lo que hice eh, arriba, ¿no? Condiciones normales significa presión, una atmósfera, temperatura 273.15 Kelvin, una mol de cualquier gas ocupa en esas condiciones de presión y volumen 22.4 litros. Entonces tenemos, si las respuestas que me enviaron son correctas, vamos a ver, entonces hacemos volumen del monóxido de nitrógeno es igual a 0.12 átomos gramos de cobre, que es lo que yo tengo, y sé cuál es la relación, ¿no? 3 átomos gramos de cobre necesito son 2 moles de monóxido de nitrógeno. Entonces, 3 átomos gramos de cobre, 2 moles de NO por 1 mol ocupa 22.4 litros, porque sé que son condiciones normales. Por lo tanto, el volumen ocupado por el monóxido de nitrógeno es igual a 1.792 litros. El Beri se forman 1.792 litros de monóxido de nitrógeno, entonces la respuesta es verdadera. ¿Ya? Vamos con el C. El C dice, requieren 250 centímetros cúbicos de ácido 1.2 molar. Entonces vamos a ver si es verdadero o falso. Entonces, para poder responder si es verdadero o falso, van a calcular el volumen de ácido nítrico que ustedes necesitan para tener una concentración de 1.2 molar. ¿Ya? Entonces, en otras palabras del C, calcular el volumen del ácido nítrico que tiene una concentración de 1.2 molar. Entonces, calculen, intenten calcular cuál es el volumen. ¿Sí? Entonces, para responder el literal C, repito, la pregunta que yo les hago a ustedes es que ustedes calculen el volumen del ácido nítrico, ¿cierto? ¿Sí? Con la concentración de 1.2 molar que necesitan en esta reacción. Y me envían igual al chat cuál es el volumen que ustedes obtuvieron para poder responder si la respuesta es correcta o falsa.
Tengo dos respuestas, una respuesta es correcta y la respuesta es de 7.168 litros. Se debe revisar. No es correcto. Y por los demás espero por sus respuestas unos minutos más. Ok, entonces vamos a calcular si el volumen del HNO3 es igual. ¿Qué tengo? Tengo, a ver, estoy arriba. Ya. 0.12 átomos gramo de cobre y mi reacción, entonces, ¿cuál es la relación? Son 3, ¿no es cierto? 3 a 8. Entonces, 3 átomos gramos de cobre, 8 moles de HNO3. O si quiero, porque se da el dato que es 1.2 molar, 1.2 moles hay en un litro, 1.2 moles de ácido hay en un litro de solución y un litro es 1000 centímetros cúbicos. Resolviendo, tengo que esto es igual a 277 centímetros cúbicos de solución. Entonces, el integrarse es falso porque dice que se requieren 250 centímetros cúbicos y en realidad necesitamos más. ¿Sí? Entonces, el integrarse es falso. Y vamos con el A, ¿no es cierto? Se necesita 0.24 pesos equivalentes de ácido. ¿Ya? Entonces, para poder resolver esto necesitamos acordarnos de la última clase que vimos de la ley de equivalencias. ¿Sí? Entonces sabemos que los pesos equivalentes que podamos obtener del cobre van a ser igual a los pesos equivalentes del ácido. Ya lo que tenemos todos los datos del cobre, ¿no es cierto? Podemos calcular los equivalentes. Entonces, vamos con el D. Oh, no está, me he equivocado. No está. Aquí está la, sí, perdón. Como les di en diferente orden, me equivoqué. Aquí está la. Entonces, el peso de equivalentes tiene que ser igual a 0.12 átomos gramos de cobre. Y sabemos que un peso, un átomo gramo de cobre, ¿cuántos pesos equivalentes tiene? 2, ¿no? El cobre va de 0 a más 2. 2 pesos equivalentes de cobre. Y por la ley de equivalencia sabemos que un peso equivalente de cobre es igual a un peso equivalente del ácido. ¿Ya? Lo repito, tenemos nuestra ecuación. De nuestra ecuación por la ley de equivalencias, que es la que les va a ayudar en algunos ejercicios. Entonces sabemos que el número de pesos equivalentes del ácido tiene que ser igual al número de equivalentes, en este caso, para este ejercicio, del cobre, ¿no? Porque tiene que mantenerse así como habíamos estudiado la ley de equivalencia de las masas, etcétera. Entonces la masa no se va a destruir, no se crea, y por lo tanto la relación tiene que mantenerse. Por lo tanto, el número de equivalentes tiene que ser iguales.
el peso del equivalente que nos está preguntando, entonces es 0.12 átomos gramo por un átomo gramo de cobre. Tenemos dos pesos equivalentes porque sabemos que el cobre va de 0 a más 2 pesos equivalentes, los equivalentes son iguales, resuelvo y esto me queda que es igual a 0.24 pesos equivalentes y por lo tanto el literal A es verdadero. Entonces, ya, voy a bajar el chat. Ya, los pesos equivalentes, esto se llama, bueno, habíamos visto esa buscar la representación, ¿no es cierto? ¿En qué diapositiva está? Sí, está en la diapositiva 8 de la última clase, ¿no? Cuando hablamos de reacciones en solución, entonces tenemos que saber la ley de equivalencia. Y la ley de equivalencia se da debido a que bueno, el equivalente quiere decir básicamente esta peso equivalencia, esta relación de equivalencias en una ecuación quiere decir cuánto reacciono de lo uno con lo otro para que me dé mi reacción, ¿cierto? Esa es la idea, cuál es la relación para la reacción. Entonces, al igual que hemos visto la ley de equivalencia de masas, ya hemos visto que la masa no se crea ni se destruye, funciona de la misma manera para los equivalentes. Entonces, en la diapositiva 8 de la clase anterior habíamos visto que la ley de equivalencia quiere decir, por ejemplo, en una reacción ácido-base, el número de equivalentes de la base tiene que ser igual al número de equivalentes del ácido, en redox el número de equivalentes del oxidante tiene que ser igual al número de equivalentes del reductor. Entonces aquí, de la misma manera, ¿no es cierto? El número de equivalentes del cobre tiene que ser igual al número de equivalentes del ácido. ¿Sí? Para que se pueda dar la reacción y la reacción quede completa, entonces esto tiene que ser igual. ¿Sí? Entonces, en toda reacción, que la reacción todo funcionó bien, está completa, quiere decir que el número de equivalentes de lo que está, de los reactivos, ¿no es cierto?, tiene que ser iguales. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, por eso pongo que 1 es igual a 1, podría haber puesto simplemente que un peso equivalente del ácido serían 2, ¿no? Porque estamos hablando que son iguales. ¿Ok? Entonces vamos con el siguiente ejercicio. Entonces queda así, ¿no? A verdadero, B verdadero, C falso y bueno, ninguna respuesta, sabemos que sí tenemos la respuesta. Y así se concluye el ejercicio. Vamos con el siguiente, ¿no? Al principio siempre parece que nos va a tener tiempo y luego ya no. Entonces, bueno, sí tenemos, sí vamos a acabar en esta clase. Dice, una solución de permanganato, sí, aquí están solo los datos. Una solución de permanganato de potasio va a ser estandarizada por titulación, ¿ya? Con dióxido de arsénico. Dióxido de arsénico. Entonces, ah, una muestra de 0.1078, justo va mi nombre ahí, ya, de 0.1078 gramos de H2O3 necesita 22.15 centímetros cúbicos de KMNO4 para su titulación. ¿Cuál es la molaridad de la solución de permanganato de potasio? Y les dan la ecuación, ¿no? En este caso igual, ya les dan la ecuación iónica y les dan la ecuación también que está balanceada. Entonces, como dato, ustedes saben, la masa del trióxido de arsénico, ¿no es cierto?, es 0.1078 gramos. Bueno, aquí no se le ve muy bien, esto es 0.78 gramos. El volumen del permanganato de potasio que ustedes necesitan para titular, 22.15 centímetros cúbicos. Bueno, los pesos moleculares les doy aquí, ¿no? Pero ustedes siempre saben que siempre van a tener de cada uno de los elementos. Entonces, ¿cuál es la molaridad de la solución de permanganato? Entonces tienen que ir, bueno, a su clase de titulación y valoración para poder entender qué es lo que les pide el problema. Y bueno, pasamos un momentito y luego continuamos. Igual.
Bueno, entonces igual, ¿no sé? Toda que la ecuación ya está balanceada y tienen todos los datos y el problema es muy similar a los problemas que hicimos en ejemplos de titulación, o sea, el ejemplo que está, por ejemplo, en la diapositiva 11, voy a pedirles que ustedes intenten hacer el ejercicio solos. El curso significa que está en solución, ¿sí? Que es eléctrico, está en la solución, ¿ya? Entonces ustedes van a tratar de resolver solos porque tienen todos los datos y el problema, claro, que no es con los mismos. No dice trióxido de arsénico, no dice... eh, teníamos, por ejemplo, en el ejemplo de la página de la diapositiva 11, decíamos, bueno, ¿cuántos mililitros de una disolución em, de hidróxido de sodio, y nos daban la molaridad, se necesita para neutralizar completamente 20 mililitros de una disolución de ácido sulfúrico en 0.245 molar? Sí, en este caso nos daban las dos molaridades y nos daban un volumen. ¿Sí? Aquí nos dan un volumen, una masa y una molaridad. Entonces el problema es similar. Entonces ustedes van a sus diapositivas 11 o tratan el otro ejercicio y tratan de resolver esto por ustedes solos y luego conmigo lo revisamos. Entonces mientras ustedes tratan de resolver solos, igual me envían las respuestas para ver más o menos cómo están y después, bueno, yo resuelvo, ¿no? Pero repito, es muy similar a los dos ejemplos que hicimos en clase, simplemente que los datos no son los mismos. En el problema en clase teníamos dos molaridades y un volumen. Ahora tenemos una molaridad, nos piden la otra molaridad, pero en cambio ahora tenemos una masa y un volumen. ¿Sí? Entonces regresen a sus diapositivas y traten de hacerlo solos.
Al momento tengo 3 respuestas y las 3 respuestas son correctas. Los demás chicos también, por favor, sigan trabajando. Ya, muy bien, sí, están las respuestas correctas de las personas que me han escrito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 respuestas. Espero todavía. Tienen 2 minutos para responder las personas. Que bueno, no han respondido muchas, 10 máximo, pero bueno, sigamos, ¿no? Gracias a las personas que participan. Listo, entonces, sí, las respuestas que ustedes me enviaron están correctas, tal vez por ahí supongo que capaz que hay unos decimales en las respuestas, pero bueno, pueden revisar, pero creo que todos están bien dentro del orden de los decimales. Entonces, la concentración molar que me está pidiendo que tengo yo, tengo la masa de, bueno, no pueden ver aquí, pero bueno, ya sé que tu nombre. Entonces, 0.1078 gramos de trióxido de arsénico, eso es lo que yo tengo, ¿no es cierto? Y entonces, de acuerdo a, yo sé que una mol de trióxido de arsénico pesa 197.8 gramos. ¿Y cuál es la relación de lo que yo necesito? No necesito buscar la relación. Necesito, obviamente, relacionarle al trióxido de arsénico, porque es los datos que yo tengo. Tengo la masa. Si pesa el peso molecular, bueno, el peso molecular siempre voy a saber de todo. Pero me están dando la masa. Entonces, el trióxido de arsénico. Y
Me preguntan la molaridad de la solución de permanganato de potasio. Entonces, 5 moles, ¿no es cierto?, a 4 moles de permanganato de potasio. Esa es la relación. Y de aquí tendría entonces el número de moles del permanganato de potasio, utilizando eh, la parte que se encuentra aquí, ¿no? Aquí estoy calculando el número de moles de permanganato de potasio dadas las condiciones de mi problema, dado que tengo esa cantidad de masa que voy a utilizar, ¿no es cierto?, que tiene que ser titular, ¿ya? Entonces aquí están las moles, y además de todo entonces sabemos el volumen que yo necesito, ¿sí? El volumen que yo necesito son 22.15 centímetros cúbicos de permanganato de potasio. Entonces, dado que calculé las moles, si divido para este volumen tengo mol sobre volumen, ¿no es cierto? Y el volumen, si lo expreso en litros, tengo la concentración molar, que es lo que me está preguntando la molaridad. Entonces, divido para 22.15 centímetros cúbicos, trato el problema y luego, bueno, necesito que esto siempre esté en litros para poder expresar la molaridad. 1 litro, 1000 centímetros cúbicos, resuelvo y tenemos 0.1968 molar. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a lo que habíamos visto, o sea, los compañeros, la respuesta de sus compañeros, entonces, bueno, si tienen 0.02, supongo que es por el peso molecular o por algún decimal, el 0.018, tal vez habría que revisar qué pasó, ¿no? Está un poco alejado, 0.0185. El 0.20, repito, bueno, supongo que solo por la aproximación. ¿Ya? Bueno, todo repito, ¿no es cierto? Si estamos aquí hablando, entonces tenemos que ver qué es lo que necesitamos en la reacción, ¿no es cierto? Entonces, bueno, si no respondo esto me vuelven a preguntar, pero la idea es que tengo 5 moles de trióxido de arsénico que reaccionan con 4 moles de permanganato de potasio, ¿no es cierto? Entonces, necesito que la solución, dice, una solución va a ser estandarizada por titulación, ¿ya? Entonces, lo que tengo es esta cantidad de trióxido de arsénico. Pero yo sé que para yo poder titular, quiere decir que mi reacción tiene que estar completa, ¿no es cierto? Entonces, 5 moles de trióxido arsénico es en la relación con 4 moles de permanganato de potasio. Por eso utilizar la relación 4 moles de permanganato y 5 moles de trióxido de arsénico. ¿Ya? Es por eso, es la razón. Si no respondí, me preguntan de otra manera, ¿no? Entonces necesito calcular, para calcular la molaridad, ¿no es cierto? O sea, bueno, ¿cuál es la molaridad de la solución? Entonces, para saber cuál es la molaridad, que necesito un número de moles eh, por el volumen, ¿no es cierto? El número de moles por el volumen, ¿ya? Entonces, tengo tantas moles en este volumen de 22.15 centímetros cúbicos para poder titular, o sea, para poder completar esta reacción con 0.1078 gramos de trióxido de arsénico, ¿sí? Entonces, no es que una mol de permanganato tiene un volumen de 22.15 centímetros cúbicos, ¿no? Bueno, si no me preguntan nuevamente. Continuamos. Dice, la fórmula molecular del ácido cítrico es C6H8O7. Si para neutralizar exactamente 0.57 gramos de ácido se requieren 17.85 centímetros cúbicos de una solución de hidróxido de sodio de concentración 0.5 normal, determinar para el ácido, ¿no?, el número de equivalentes que reaccionan, la masa de un peso equivalente y el número de H ionizables, ¿ya? Entonces, ¿qué datos tengo? Bueno, si se dan cuenta, tengo los datos de la base, ¿no es cierto? Los datos del NaOH. Tengo em, el volumen de la solución y tengo la concentración, ¿ya? Del ácido solo tengo el peso, que me va a servir para el peso equivalente, ¿no es cierto? Porque me va a necesitar la masa. Pero,
Yo necesito saber el número de equivalentes que reaccionan solo con los datos de 0,57 gramos del ácido. em, Está un poco difícil, ¿no? Pero sí puedo calcular el número de equivalentes de la base, ¿cierto? Ay, qué cuadros. Puedo calcular el número de equivalentes de la base. ¿Por qué? Porque tengo el volumen y tengo la concentración, ¿no? Entonces, a ustedes les va a pedir que encuentren el número de equivalentes de la base, dado que es una concentración 0,5 normal y tengo un volumen de 17,85 centímetros cúbicos. Entonces, ¿cuántos equivalentes existen para iterar K? Ok, ya tengo dos respuestas, que las dos respuestas están correctas. Entonces tiene 2 minutos más sus compañeros, ¿sí? Para responder el número de equivalentes. Recuerden, ¿cuál es la definición de normalidad nada más para poder resolver? Sí. Tengo esta barra que aparece, pero después de un tiempo se va a desaparecer, ¿no? Cuando hablo, se baja la barra y no les puedo dejar ver el problema. La próxima les bajo los problemas, pero después desaparece.
Aunque chicos, sí quiero que me respondan, ¿no? Porque el cálculo es bastante simple, ¿no? Si tienen la normalidad, si tienen que es una concentración de, ay, la verdad, si tienen que es una concentración de 0.5 normal y tienen el volumen de 17.85, deberían poder calcular los equivalentes dada la definición de normalidad. La normalidad es igual al número de equivalentes por litro, ¿no es cierto? Entonces, por favor, 5 respuestas son muy pocas de, ¿cuántos piensan en clase? 36. Sí, porque ustedes pueden estar calculando, ahorita ya tengo una respuesta, ustedes pueden haber calculado con esto saber si están trabajando, si entienden lo que están haciendo, porque cuando tienen una respuesta equivocada también sé que no entendieron, ¿ya? Ok, sí, entonces sí tienen las respuestas correctas. Ok, entonces, listo, entonces, debido a la ley de equivalencia, entonces el número de equivalentes del ácido tiene que ser igual al número de equivalentes de la base. Me está preguntando el número de equivalentes del ácido, ¿no? Porque decía para el ácido, determina para el ácido el número de equivalentes. Como los datos tengo de la base, entonces puedo calcular con la base, el número de equivalentes de la base, la concentración normal que me dicen 0.5 equivalentes en litro por el volumen, que es 17.85 centímetros cúbicos, pero para arreglar las unidades, un litro, 1000 centímetros cúbicos, el número de equivalentes de la base, 8.925 por 10 a la menos 3 equivalentes. Y entonces he encontrado el número de equivalentes del ácido es igual a 8.925 por 10 a la menos 3 equivalentes. Ok, vamos con el literal B, ¿no? El literal B dice la masa de un peso equivalente. ¿Ya? Entonces, bueno, voy a arreglar una cosa en la siguiente diapositiva, por eso voy a dejar de compartir. Pero ya saben, la masa de un peso equivalente. Ya saben cuántos pesos equivalentes tienen y también tienen cuál es la masa del ácido. Ya, ahí está nuevamente, ¿no? La masa de un peso equivalente. Entonces, ahora sí, ya sé cuántos equivalentes tengo en mi ácido y también sé que tengo 0.57 gramos de ácido. Bueno, entonces vamos a ver. Entonces, la masa de los equivalentes tiene que ser la masa que tengo del ácido, 0.57 gramos de ácido y el número de equivalentes. Entonces, tengo 0.57 gramos dividido para 8.925 por 10 a la menos 3 equivalentes. Y esto es igual a 63.87 gramos eh, sobre equivalente. ¿Ya? Sobre equivalente. Entonces aquí ya, como ya saqué, repito, como ya saqué el número de equivalentes, me están preguntando para el ácido, pero para el ácido sí me dan la masa. Entonces divido la masa, divido para el número de equivalentes que tengo y tengo cuánto pesa cada equivalente. ¿Ya? Y el último literal, que es el T, dice el número de hidrógenos ionizables. ¿Ya? El número de hidrógenos ionizables.
Entonces, vamos a decir cuál es el número de hidrógenos ionizados. Gracias, yo tengo dos respuestas, tres respuestas. Bueno, igual tengo menos de 10 personas, pero bueno, continuemos. Sí, la respuesta de todas las personas que escribieron, la respuesta es correcta, ¿no? Entonces, el número de H ionizables, de hidrógeno ionizable, es igual al peso molecular del ácido, en este caso, dividido por el peso equivalente. Tengo 192 gramos, que es lo que pesa el peso molecular del ácido, aquí en la fórmula, la fórmula, ¿no es cierto?, para calcular el peso, y hemos calculado que el peso equivalente es 63.87 gramos por equivalente, y esto es igual a 3 equivalentes. Ya estaba en la clase de normalidad. Vamos con el último ejercicio. El último ejercicio dice, una moneda de plata cuyo peso es 4,652 gramos se disuelve en ácido nítrico y se lleva a un volumen de 200 centímetros cúbicos. Si 10 centímetros cúbicos de esta solución se valoran adecuadamente con solución 0.1 normal de cloruro de sodio, de la que se gasta 19.45 centímetros cúbicos, hallar el tanto por ciento de plata que hay en la moneda. ¿Ya? Entonces igual van a pensar, van a pensar cómo podrían resolver este problema. Y me van a dar ideas cómo pueden resolver este problema. ¿Qué es lo que haría? No quiero que resuelvan, no quiero que me den la respuesta, sino que me digan cómo podríamos resolver este problema.
Ok, entonces no se olviden de enviarme sus ideas, cómo podrían resolver o qué les dice el problema. O tal vez me pueden decir qué reacciones químicas necesitan, ¿ya? Ahora, cuando hablamos nuevamente de valorar, ¿no es cierto? Aquí creo que tengo que darle clic. Bueno, entonces dice, alguien me pregunta, ¿no es cierto?, lo de la valoración. ¿Qué significa que se valoren adecuadamente? Entonces recuerden y pueden revisar nuevamente su experimento. Habíamos dicho que lo que sucede es que en los experimentos de valoración y titulación quiere decir que yo tengo una sustancia que no conozco la concentración, o bueno, y como es problema podemos variar el volumen también, y yo le añado una sustancia de concentración conocida y de volumen que puedo medir. Entonces, en función de eso, yo voy poniendo el volumen, como en el caso del experimento, ¿no es cierto? Había medido la concentración, la otra no sabía la concentración, pero puedo medir el volumen y voy añadiendo la solución que yo conozco su concentración hasta un punto en donde se completa la reacción, ¿ya? Entonces yo sé que la reacción está completa, eso quiere decir que ya completé la reacción. Entonces ya completé la reacción, ya la he valorado, le he titulado. Y claro, yo puedo saber cuántos mililitros necesite de mi solución conocida para completar la reacción con la otra solución. Ya eso quiere decir, ¿no? Entonces, tengo que completar, la palabra clave sería completar mi reacción. Y para completar mi reacción, ¿cuánto necesité de una solución conocida? ¿Ya? Bueno, y como repito, como es un problema, ustedes pueden variar cualquier volumen, ¿no? Se pueden variar cualquier volumen y cualquier concentración, como es un problema, ¿ya? Pero eso sería la idea. Yo necesito determinar algo desconocido dado que conozco algo. Y valorar quiere decir que la reacción se ha completado, ¿ya? Entonces, nuevamente, ¿no es cierto? Eh, quiero saber, ¿no es cierto?, cómo ustedes harían el problema. Claro que ya también les mandé a leer estos ejercicios que están en su aula virtual. ¿Cómo haríamos el problema? Entonces, bueno, quiero ideas de ustedes, pero quiero saber cómo harían ustedes, ¿no? Entonces, tengo solo dos respuestas. Ya, bueno, necesito unos comentarios un poco más largos, ¿no? Por ejemplo, si me dicen usar la pureza, no entiendo. Sí. Si me dicen trabajar tratando los dos equivalentes, tampoco entiendo. Las otras personas que sí me explicaron cómo harían, entonces necesito saber qué es lo que están entendiendo del problema, a ver si entienden el problema. Entonces necesito una explicación un poco más larga, o si no, con lo que ustedes me están diciendo, bueno, intenten. La otra manera sería que ustedes intenten resolver el problema y después de que intenten resolver el problema, me dicen cómo resolver. Sería la otra manera, ¿no? Tal vez así es más fácil, entonces si se dan cuenta que si me dicen solo usar la pureza, el rato que ustedes quieren resolver el problema, eh, se van a dar cuenta cómo lo usan, dónde lo usan y después me explican, ¿ya? Porque recuerden que lo importante, bueno, una vez que entendamos cómo hacer el problema, bueno, poner las fórmulas ya no es tan complejo, ¿no? Pero necesitan entender el problema. Entonces, por eso les pido que ustedes entiendan el problema. Entonces, bueno, otra manera es intenten calcular. Eh, y no quiero la respuesta en valor numérico, sino quiero, si ustedes intentan calcular, quiero que me digan cómo calcular. Esa es la pregunta. Bien, entonces calculen y después me dicen, bueno, pueden poner la respuesta, me dicen, bueno, la respuesta es esto, el porcentaje de pureza es 10% y, perdón, el porcentaje en masa es 10% y el calculé así. ¿Ya? Ahí estamos mejor.
Entonces, sus ideas. Bueno, entonces a ver, hagamos. Entonces dicen, tengo una moneda de plata, ¿no? O sea, y el peso de esta moneda, no de la plata en sí, sino el peso de esta moneda es 4.652 gramos. ¿Ya? Y esto disuelvo yo en ácido nítrico. ¿Ya? Hasta un volumen de 200 centímetros cúbicos. ¿Ya? Entonces, pensemos solo hasta ahí. Entonces, primero cogí la moneda de plata, le disolví en ácido nítrico y al final tengo 200 centímetros cúbicos. A ver, déjame ver algo del chat. ¿Ya? Ok, alguien me está respondiendo, ¿ok? Entonces, a ver. Me parece que no. Ujú. Ya, bueno, dado que una persona me respondió y está bien, entonces antes de continuar yo hablando les voy a dar un momento más, ¿ya? O sea, alguien me respondió y la respuesta de esa persona hasta aquí está bien, ¿ya? Entonces, les voy a dar un tiempo más antes de explicarles, ¿ya? Bueno, entonces, claro, veamos, porcentaje en masa es igual a la masa del soluto dividido para la masa de la solución. Entonces, repito, ¿no? Como alguien si lo hizo bien, les doy un tiempo más y ¿qué les faltaría calcular? Les falta calcular la masa del soluto para poder responder la pregunta. Entonces, dado los datos que ustedes tienen, ¿cuál es la masa del soluto? Pero bueno, voy a hablar un poquito más, ¿ya? Y después vayan ustedes a analizar. Dice, bueno, tengo una moneda de plata, ¿no? Entonces ustedes se imaginan, voy a mi laboratorio, tengo la moneda de plata, cojo un poco de ácido nítrico, le pongo en mi ácido nítrico y disolví la moneda y tengo un volumen de 200 centímetros cúbicos. Ahí está mi primera solución. ¿Ok? Ahí está mi primera solución. Ahora, de esa solución, yo voy a tomar 10 centímetros cúbicos, ¿ya? Y a esta solución, valoro adecuadamente, dice, con una solución de 0.1 normal de cloruro de sodio. ¿Ok? Entonces, noten lo siguiente, noten que hay dos pasos. El primer paso es, cojo la moneda que tiene plata, esa moneda de plata está disuelta, y tengo una solución que tiene 200 centímetros cúbicos, donde está la moneda de plata disuelta, que son 4.652 gramos. Estamos todos visualizando eso, imaginándonos eso. Entonces, ahí está mi primera solución. ¿Ok? Pero de esa solución, ¿qué hago? De esa solución, yo cojo, no quiero hacer todo porque yo, bueno, capaz que si me pongo a titular todo voy a gastar mucho material, capaz que me sale mal, entonces necesito más, ¿no? Entonces yo cojo solo 10 mililitros, 10 centímetros cúbicos. Pues cojo 10 centímetros cúbicos, le pongo en mi matraz 10 centímetros cúbicos y luego cojo una solución de cloruro de sodio que le preparé con una concentración de 0.1 normal. ¿Ok? Entonces yo preparé porque sé que le puedo, a esta solución de plata, yo le puedo valorar con cloruro de sodio. Entonces voy a mi laboratorio, cojo mi cloruro de sodio, preparo una concentración de 0.1 normal. ¿Ya? ¿Cómo es? Entonces la concentración 0.1 normal significa número de equivalentes por litro. Entonces yo calculé, hice todo eso y tengo una concentración de 0.1 normal. Y entonces, igual que en el experimento que vimos en YouTube, empiezo a poner gota por gota esta solución de cloruro de sodio a los 10 mililitros de la solución que tiene la moneda de plata, ¿no? ¿Ya? Y entonces le empiezo a poner hasta que cuando añadí 19.45 centímetros cúbicos, la reacción se completa. ¿Ok? Listo. Hasta ahí, hasta ahí.
utilizando estas dos soluciones. La primera preparé, después cogí un poco, después puse la de cloruro de sodio y le valoro esto. Hasta ahí, ¿cómo encuentro la masa del soluto? Entonces la única persona que me escribió tiene la respuesta correcta, ¿ya? Ahora los demás chicos, 1 de 36 es muy poco, ¿no? Entonces, ahora sí, primero tienen que entender el problema. Bueno, sí sacamos datos, correcto, es bueno sacar datos, pero los datos no son suficientes si no entiendo el problema. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el problema? Ya les estoy explicando y ustedes tienen que imaginarse. Entonces, ¿cómo encuentro de ahí la masa del soluto? O sea, la masa de plata que necesito, ¿no? ¿Cómo encuentro la masa de plata que tengo? Ok, les doy 5 minutos más, ¿ya? Bueno, vamos a usar, ya solo tengo igual una respuesta, pero ya es casi cuarto para las 9. Entonces, bueno, vamos a tapar por aquí.
la siguiente diapositiva. Ahí por pasos. Ok. Ok, ya. Entonces, aquí le dice con colores, ¿no? Dice, una moneda de plata cuyo peso es 4.652 gramos, se disuelve en ácido nítrico y se lleva a un volumen de 200 centímetros cúbicos. Entonces, ahí tengo la primera reacción, ¿sí? Pues la primera reacción es plata más ácido nítrico, ¿ya? Y esto produce, ¿no es cierto?, nitrato de plata, más el hidrógeno. Ahora, dice, si 10 centímetros cúbicos de esta solución, ¿cuál es la solución entonces a la que voy a valorar? La solución que voy a valorar es esta, el nitrato de plata, ¿no? Entonces, a eso me refería cuando ustedes tenían que imaginarse, ¿sí? Entonces, ustedes tenían que imaginarse que primero disuelven a la plata, que es la primera línea del problema. Ustedes disuelven la plata en ácido nítrico, ¿ya? Y tienen un volumen de 200 centímetros cúbicos. Pero ustedes no están valorando la plata en sí, o sea, la moneda en sí, sino esa solución. ¿Y esa solución qué es? Esa solución es nitrato de plata. Entonces, a esa solución de nitrato de plata, dice, se valora adecuadamente con una solución de 0.1 normal de cloruro de sodio. Entonces, al nitrato de plata, tenemos que valorarle con cloruro de sodio, y de este cloruro de sodio, ¿no es cierto?, que está en una concentración de 0.1 normal, gasto 19.45 centímetros cúbicos. Lo que quiero saber es el tanto por ciento de la plata, pero para saber el tanto por ciento de la plata voy a necesitar realmente cuánta plata tengo en realidad en la moneda, dividir para la masa de la moneda y multiplicar por 100%, ¿no? Entonces lo que necesito saber es cuánta plata realmente había. Vamos a ver. Ya. Entonces, ¿qué puedo yo obtener de mis datos, en realidad, de la segunda reacción, de donde me están dando los datos, ¿no? Porque me están dando una solución 0.1 normal y me están diciendo cuánto gasto. Entonces, yo puedo obtener el número de equivalentes, ¿cierto? El número de equivalentes entonces es la normalidad por el volumen. Tengo 0.1 equivalentes por litro por el volumen, que son 19.45 centímetros cúbicos, para tener en litros, entonces un litro, 1000 centímetros cúbicos, y esto es igual a 1.945 por 10 a la menos 3 equivalentes. ¿Ok? Entonces, en esta reacción de aquí, en la segunda reacción, donde he valorado, ¿no es cierto?, la solución de nitrato de plata con cloruro de sodio, yo sé por la ley de equivalentes que el número de equivalentes del cloruro de sodio tiene que ser igual al número de equivalentes del nitrato de plata. Eso quiere decir que el número de equivalentes del nitrato de plata es igual a 1.945 por 10 a la menos 3 equivalentes. ¿Sí? Por ley de equivalencia y por todos los datos que tengo, puedo encontrar el número de equivalentes. ¿Okay? Ahora, este número de equivalentes de nitrato de plata es dado que tenía 10 centímetros cúbicos de solución, ¿cierto? Encontré el número de equivalentes, porque si hubiera puesto 20, 30, 40, 50, 60, obviamente yo necesitaba más volumen del cloruro de sodio. Sí, se acuerdan en el experimento, entonces en el experimento teníamos la solución y empiezo a añadir el volumen de la solución que conozco, la concentración, hasta que la reacción se completa. Pero obviamente si tengo más mililitros, tengo más cantidad de la solución, en este caso de nitrato de plata, voy a necesitar más cloruro de sodio. Pero entonces, yo encontré el número de equivalentes simplemente para estos 10 centímetros cúbicos. ¿Ok? Pero no en la solución original donde está la plata, de lo que me interesa, no había 10 centímetros cúbicos. ¿Cierto? Yo solo utilicé 10 centímetros cúbicos porque, repito, bueno, si hago el experimento con los 200 centímetros cúbicos, voy a tener la misma información, pero voy a gastar mucho cloruro de sodio, entonces no me sirve. ¿O qué pasa si, bueno, me estaba tratando de valorar, como vimos del experimento, y todo estaba
de un color y justo me di la vuelta o alguien me preguntó algo y bueno, se me fue el volumen de mi otra solución de cloruro de sodio en este caso y ya no puedo repetir, me toca empezar nuevamente, ¿no? Entonces, por eso, dice, bueno, la segunda parte del problema, solo cogí 10 centímetros cúbicos, que es lo que realmente haríamos en el laboratorio. O sea, cogeríamos un poco para optimizar el material, ¿no? Y entonces, pero como tengo este dato, entonces yo sé que en 10 centímetros cúbicos tengo 1.945 por 10 a la menos 3 equivalentes. Pero lo que tenía es 200 centímetros cúbicos. ¿Dónde está la plata? Repito, entonces, en 200 centímetros cúbicos, ¿cuántos equivalentes? Entonces solo multiplico y tengo que X es igual a 0.0389 equivalentes de nitrato de plata. Si ya sé entonces cuántos equivalentes tengo de nitrato de plata, puedo regresar a mi reacción 1. Porque de mi reacción 1, que sé entonces los números de equivalentes de nitrato de plata, puedo entonces yo calcular la masa de plata, como hemos venido haciendo en los ejercicios anteriores. ¿Ya? Entonces, la masa de la plata tiene que ser igual. 0.0389 equivalentes de nitrato de plata, que es lo que acabo de... Bueno, voy a cerrar el chat, ¿no? Aquí voy a responder esta pregunta, ¿no? Entonces dice, bueno, la ley de equivalencia funciona entre reactivos, supongo, o productos, o entre reactivos. Entonces, es la ley de equivalencia, ¿no es cierto? Y tiene que ver con la ley de equivalencia de la masa, no se destruye, no se crea, por lo tanto tiene que funcionar igual, ¿no es cierto? Si yo aquí tengo un número de equivalentes, si tiene que reaccionar con este número de equivalentes, tiene que producir un número de equivalentes, ¿cierto? Porque si no, si reacciono 1, 1 y no tengo lo que he reaccionado, entonces ¿dónde está el resto, no? Entonces, sí se cumple, ¿ok? Entonces, bueno, vamos. Para la plata tengo 0.03289 equivalentes de nitrato de plata por 1 mol de nitrato de plata tiene un equivalente, ¿no? Aquí vamos de la plata de 0 a más 1, ¿no? Entonces en la reacción 1 tenemos un equivalente. Por 1 mol de plata, entonces, de acuerdo a la reacción, 1 mol de plata, 1 mol de nitrato de plata. Y un mol de plata pesa 107.9 gramos de plata. Entonces, si yo resuelvo esto, tengo que esto es igual a 4.19 gramos de plata. ¿Sí? Y entonces, de aquí, el porcentaje en masa que ya, bueno, vendría dado de la fórmula, ¿no es cierto? Que es la masa del soluto dividido para la masa de la solución por 100%. Entonces, la masa del soluto es 4.19, que es realmente los gramos de plata que hay, dividido para la masa de la solución. Para la masa de la solución era 4.652 gramos, o sea, de la plata en sí, ¿no es cierto? De la plata, por el 100%. Y esto es igual a 90.2%. ¿Ya? Entonces, el problema consistía en poder determinar primero cuánta masa tengo de plata, ¿no es cierto? Y dividir para la masa de la moneda, ¿ya? Y ahí y multiplicar por 100% para sacar el porcentaje. Pero el problema radicado en saber cómo puedo sacar la masa del soluto. Entonces, para eso ustedes tenían que identificar que habían dos procesos, ¿sí? El primer proceso es cuando ustedes disuelven la plata en el ácido y el segundo es que, o sea, si solo trataban de utilizar la plata, bueno, no sé qué podían tratar de utilizar, estaba mal hecha la valoración, ¿no? Entonces, y aquí les dice claramente el problema a la solución que están preparando, que es el nitrato de plata, a esta solución le valoran como una solución de 0.1 normal de cloruro de sodio. Aquí tienen los valores del cloruro de sodio y por la ley de equivalentes entonces pueden saber cuántos equivalentes realmente ustedes tenían de nitrato de plata en la solución que prepararon. Y por ende entonces, de acuerdo a que estaba en la reacción, pueden calcular entonces la masa de la plata. ¿Ya? Entonces no sé, bueno,
Me parece que la persona que sacó hizo algo parecido. Sí, bueno, supongo que no sé si exactamente eso por los pasos, pero lo que describió, la respuesta es correcta y la descripción del proceso es correcta, ¿no? Entonces, así podríamos responder. Entonces, como conclusión, obviamente lo más importante es entender el problema en sí. Entonces, repito, no siempre es bueno, claro, sacar los datos para saber qué datos tenemos, pero tenemos que entender qué es lo que sucede en el problema para poder responder. Entonces, ¿qué necesito? De lo que necesito, entonces, cómo puedo sacar lo que necesito? Dado que tengo tales datos, así deberíamos proceder. ¿Ok? Bueno, entonces ya son las 8:55, pensé tal vez acabar un poquito más antes eh, para poder hacer la corrección, un poco de la corrección de la prueba, ¿no? La otra vez habíamos hablado con 3 grupos, el grupo 8 todavía faltaba y faltaban hacer los siguientes. Entonces, bueno, hoy voy a tratar de calificar todas sus pruebas, la sesión de la prueba trazada, pero voy a intentar calificar las otras pruebas de tal manera que el miércoles podamos empezar con propiedades coligativas y tal vez hacer uno o dos ejercicios de los que pienso que tuvieron mayor problema en la prueba, ¿no? Como son, bueno, más de 40 ejercicios y cada uno tiene diferentes, entonces, bueno, trataré de identificar. Además que en el aula virtual parece que tampoco es que los problemas van divididos, ¿no? Sino que a veces algún problema hay más, se repite más que otros, pero bueno, voy a tratar de encontrar cuál fue su mayor error y podemos hacer tal vez uno o dos ejercicios en los que ustedes fallaron más. Con relación a los problemas de ensayo de soluciones y de los ejercicios, que eran los 12 que les mandé, pero recuerden que les dije, ¿no? O sea, todos los grupos hicieron sus correcciones 2 en 2, les invité a que ustedes compartan entre sus compañeros porque yo les revisé y estaban bien. Y si de ahí ustedes tienen algún conflicto, algún problema, podemos discutir igual el día miércoles, después de que ustedes hayan socializado esos ejercicios entre ustedes. Si ustedes tienen preguntas, me avisan, simplemente es para avanzar y no hacer los 12 ejercicios en clase, ¿no? Habíamos hecho, vimos que se parecen, los 4 primeros se parecían y los demás, bueno, son también un poco parecidos, no cambia el ácido, pero las preguntas van siendo parecidas. Entonces, si de estos 12 que ustedes han socializado tienen preguntas, me preguntan, ¿sí? Porque, repito, si por cuestiones de tiempo, hacer todos los ejercicios, más los que yo considero que ustedes tienen problemas, nos vamos a demorar mucho. Si es que mejor socialicen y después si ustedes no entienden, el día miércoles preguntan, ¿no? O en sus correcciones de la prueba, como ustedes quieran, en la corrección de la prueba, pregunten, claro que yo tengo como ustedes resolvieron, entonces les voy a poner que está mal o bien, dado que ya tienen ustedes la corrección, ¿no? Em, el experimento del hielo caliente está el próximo miércoles, ¿sí? Para el próximo miércoles es el experimento del hielo caliente, ¿ya? Entonces vamos a ver propiedades coligativas el miércoles, haremos ejercicios de propiedades coligativas el lunes, el miércoles posiblemente podemos estar cerrando la unidad, ¿ya? Entonces el próximo miércoles es miércoles 9, ¿no? El experimento del hielo caliente es para el miércoles 9 de septiembre. Y ustedes, bueno, pueden usar cualquier cosa para, no necesitan usar los mismos químicos, a eso me refiero, ¿no? El experimento que vimos en el video, bueno, no creo que les compartiré. Bueno, si les compartiré, los ingredientes son fáciles, ¿no? Y si ustedes quieren hacer con otras cosas, está bien, mientras ustedes reproduzcan el fenómeno, ¿no? Que es una solución, bueno, ¿de qué tipo? Porque se da parte de la pregunta, ¿qué tipo de solución es? Entonces tendrían que mantener la misma idea, que es una solución del tipo ta, 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 y pueden generar lo mismo debido a que es una solución de ese tipo, ¿ya? Ok, entonces ahora sí, como acabamos esto, este momento mismo cargo todos los ejercicios de esta clase, estas diapositivas, a su aula virtual para que ustedes también puedan revisar los ejercicios si se quedaron con alguna duda de las soluciones. ¿Ya? Nos vemos el miércoles, entonces, como la única tarea que les queda para el miércoles es tal vez socializar los ejercicios, los 12 ejercicios que realizaron entre ustedes, los que no habíamos visto en clase, los otros, pero son similares, parecidos. eh,
para después revisar sus calificaciones, ¿no? Para ver si están de acuerdo o tienen algunos comentarios y me pueden preguntar sus comentarios o si necesitan mayor explicación de alguno de estos, pero voy a tratar de ver cuáles son los otros que tenían mayores problemas. Creo que uno de esos es el de sólidos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Entonces con eso nos vemos el día miércoles. Hasta luego, chicos. No se olviden de marcar su asistencia grada virtual si todavía no lo hicieron.